Hola muchachos, los saluda el profesor Offerman. Estamos acá desde el colegio generando estas pequeñas cápsulas con la idea de apoyarlos, acompañarlos en este proceso de cuarentena y que durante la duración de este proceso ustedes puedan seguir desarrollando ciertas habilidades, practicando o aprendiendo cosas relacionadas con las asignaturas. Es por esto que en esta primera cápsula vamos a trabajar con una guía de trabajo que ustedes recibieron en clases y que de no tenerla podrán encontrarla también en la plataforma del colegio, que está relacionada con el artículo informativo y leer un artículo informativo en particular. ¿Cuál es el objetivo de esta primera sesión o de esta primera cápsula? Obviamente leer de manera independiente esta pequeña guía donde se centra el trabajo en un artículo informativo, comprenderla y obviamente ampliar su conocimiento respecto a algunos temas y formarse alguna opinión de los mismos. Entonces vamos a revisar juntos el documento. Esta es la guía con la que ustedes deberían contar, que como les decía anteriormente, de no tenerla, pueden encontrarla en la plataforma del colegio, los documentos descargables. El título de este documento es Leyendo un texto informativo y el título o el tema del que va a tratar son las ballenas jorobadas. Entonces la idea es que en esta primera parte ustedes me acompañen con la lectura y así podamos leer juntos eh, los contenidos de este texto. Comenzamos entonces. Las ballenas jorobadas fieles al Caribe. Santo Domingo, 18 de enero. Las ballenas jorobadas fieles a las aguas del Caribe han vuelto a su casa, la bahía de Samaná, una zona de la República Dominicana con amplios atractivos turísticos y que según distintas opiniones es uno de los mejores lugares para presenciar el espectáculo que ofrecen estos cetáceos. En primavera, verano y otoño, las ballenas jorobadas viven en las aguas frías del Atlántico Norte, pero en los meses de invierno inician un largo recorrido hacia los mares tropicales para aparearse y dar a luz sus crías. Así es que, cada año, por estas fechas, las ballenas llegan a la bahía de Samaná viajando desde Islandia, Groenlandia, Canadá y la costa norte de los Estados Unidos. Una vez en aguas dominicanas, estos mamíferos ofrecen con sus impresionantes saltos y singulares aletazos verdaderos espectáculos a los miles de turistas que visitan las zonas de observación. Las ballenas jorobadas miden alrededor de 15 metros y su nombre se debe a la jiba que a menudo presentan en la base de la aleta dorsal. Se caracterizan por poseer aletas pectorales muy largas y nódulos sensoriales en la cabeza. El ministro dominicano del Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, exhortó a la población a visitar la zona de avistamiento con fines educativos y culturales, ya que pocos países en el mundo disfrutan de este privilegio que nos ofrece la naturaleza, apuntó. Agregó que las ballenas jorobadas son una especie migratoria en constante amenaza, a pesar de que están protegidas desde hace décadas. Entonces este texto nosotros lo extrajimos desde una página de internet que aparece en la parte de abajo del texto y luego de volver a leer, que la idea es que lo lean por una segunda vez, comiencen a responder en sus cuadernos las siguientes preguntas. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es la idea principal de este texto? Lo que busca esta pregunta, en el fondo, es que usted me diga cuál es el tema que se aborda dentro del texto o de qué se trata el texto leído. Pregunta número 2, ¿qué tipo de texto es? Señale sus características, y acá usted lo que me va a tener que decir es qué tipo de texto es, si es una obra literaria, si es una obra de teatro, un poema, una narración, un texto periodístico, un texto informativo, etcétera, y decirme cuáles características del mismo texto le permiten a usted afirmar qué tipo de texto es. Pregunta 3. ¿En qué se diferencia este tipo de texto de un cuento? Y acá lo que me va a tener que decir es cuáles son los elementos de este texto que usted acaba de leer, son aquellos elementos que lo diferencian de un cuento. Pregunta 4. ¿Por qué la bahía de Samaná es considerada un gran atractivo turístico? Y esta información aparece dentro del texto, por ende usted va a tener que buscar dentro de los párrafos que lo componen la información que le van a permitir responder a la pregunta 4. Pregunta número 5. Las ballenas jorobadas, ¿dónde viven gran parte del año? Y lo mismo que la pregunta anterior, en alguno de los párrafos que ya leímos, usted va a poder encontrar la información que le va a permitir responder esta pregunta. Pregunta 6. ¿Por qué las ballenas vuelven a Samaná cada año? Entonces, dentro del texto, en alguna parte se entregan las razones de por qué estas ballenas jorobadas vuelven todos los años a Samaná, y eso es lo que usted tendría que responder en esta pregunta número 6. Nos vamos con la pregunta 7. ¿En qué se diferencian las aguas del Atlántico Norte con las aguas del Caribe? Y acá otra vez en el texto va a tener que abordarlo y va a tener que encontrar cuáles son estas diferencias entre los dos tipos de aguas que componen estos mares. Pregunta 8.
¿De qué lugares del mundo llegan las ballenas de Samaná? Entonces en el texto también se indica que las ballenas de jorobadas vienen de distintas partes del mundo, de diferentes países, entonces va a tener que comentarme usted cuáles son esos países o lugares de donde provienen. Pregunta 9. ¿Por qué se llaman ballenas jorobadas? Y también en el texto aparecen las razones de por qué los científicos o las personas en general conocen a estas ballenas con el nombre de ballenas jorobadas. Pregunta 10. Y acá tiene que ver con su opinión. Hay una parte donde el ministro del Medio Ambiente de la República Dominicana entrega una opinión respecto a lo que pasa con las ballenas jorobadas y usted me va a tener que decir qué es lo que usted opina respecto a este comentario que hace el ministerio o el ministro y me va a tener que dar sus argumentos al respecto. Me podría decir que está de acuerdo con lo que dice o que le parece mal lo que él dice y me tiene que entregar las razones de por qué. Pregunta número 11. ¿Por qué crees tú que las ballenas jorobadas son una especie que está en constante amenaza? Y ahí, en razón de lo que tú conoces o lo que ustedes conocen respecto a la vida de las ballenas, me van a tener que decir, según sus creencias, por qué creen que estas ballenas están en amenaza de extinción. Y finalmente, como actividad o acción número 12, van a tener que buscar en el diccionario los significados de las palabras que aparecen subrayadas y anotarlos en su cuaderno. Pueden buscarlo o en diccionarios o en páginas de internet. Eso sería como la primera parte de esta guía. Ítem número 2, lo que tienen que hacer es unir los conceptos que aparecen en el lado izquierdo con las definiciones que aparecen en el lado derecho. ¿Y cómo lo van a hacer? Colocando el número según corresponda. Por ejemplo, esta definición que aparece acá que dice párrafo o párrafos finales en los que se retoman las ideas o informaciones más importantes del texto en forma de síntesis, debe dar cuenta de si se cumplió el propósito del texto, es la definición del concepto de conclusión, por ende yo lo uno con el número 6 y 6. ¿Desde dónde sacan esta información o de dónde van a buscar esto? En sus cuadernos están las definiciones de todos estos conceptos. Y finalmente, ya para terminar la guía, van a tener que recortar estos elementos que aparecen acá, estos, y luego pegarlos de manera ordenada para cumplir con qué cosa, con la estructura de un texto informativo, tal como aparece acá. Entonces, estos recuadros representan el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, y ustedes van a tener que ordenarlos para que el texto tenga sentido general y tenga relaciones entre sus partes. Entonces, el primero que deberían pegar es el título, luego la introducción, luego el desarrollo y finalmente la conclusión. Y con eso ustedes terminarían este documento o esta guía de trabajo de comprensión lectora, que también está relacionada con algunos conceptos y con la estructura de un texto informativo. Estaremos prontamente subiendo a la página del colegio algunas informaciones como correos electrónicos de los profes para que ustedes puedan contarnos qué les parecieron estas cápsulas, si les quedaron algunas dudas respecto a lo que se presentó en la guía, etcétera. Y esperamos que esto sea de su mayor utilidad y que aprovechen de esta instancia de estar en sus hogares para estar con sus familias y obviamente para también pedirle a sus padres que los ayuden y los acompañen en este proceso. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando de estar en su hogar y que también brinden tiempo para el desarrollo de estas actividades, porque como dijeron en las noticias, esto no es un periodo de vacaciones y por ende tenemos que seguir trabajando. Nos vemos pronto, que estén muy bien y cuídense. Estén atentos a las siguientes cápsulas.